Los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Ellos son los santos Luis Martín y Celia Guerin. Su fiesta se celebra el 12 de julio, aniversario de su boda. Oración a los santos Luis Martín y Celia Guerin. Dios de eterno amor, que nos has dado en los esposos Luis y Celia Martín un hermoso ejemplo de santidad vivida en el matrimonio. Los dos conservaron su fe y su esperanza en medio de los trabajos y dificultades de la vida. Y educaron a sus hijos para que llegaran a ser santos. Que su oración y ejemplo sostenga a las familias en la vida cristiana y nos ayuden a todos a caminar hacia la santidad. Si tal es tu voluntad, concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Santa Teresita de Lisieux escribió una vez: Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. ¿Quiénes fueron estos padres tan maravillosos? Luis Martín nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823. Era el segundo de los 5 hijos del matrimonio Pierre Francois Martín, capitán del ejército francés, y Marianne Fanny Bourreau, cristianos de fe viva. La primera formación de Luis estuvo vinculada a la vida militar y se benefició de las facilidades que tenían los hijos de los militares. Al jubilarse su padre, la familia se trasladó a Alencon y Luis estudió con los hermanos de las escuelas cristianas de la ciudad. Tanto en la familia como en el colegio recibió una sólida formación religiosa. Terminados los estudios, no se inclinó hacia la vida militar, sino que quiso aprender el oficio de relojero, primero en Bretaña, luego en Rennes, Estrasburgo, en el Gran San Bernardo, Alpes suizos, y por último en París. A los 22 años sintió el deseo de consagrarse a Dios en la vida religiosa. Para ello, se dirigió al monasterio del Gran San Bernardo, con intención de ingresar en esta orden, pero no fue admitido porque no sabía latín. Con gran valor se dedicó a estudiarlo durante más de un año, con clases particulares, pero, finalmente, renunció a ese proyecto. No se sabe mucho de este periodo, solo que su madre en una carta le exhortaba a ser siempre humilde, y que mostró su valentía y sangre fría salvando de morir ahogado al hijo del amigo de su padre, con el que residía. En Alencon puso una relojería. Sus padres, tras la muerte de los otros hijos, vivieron siempre con él, incluso después de su matrimonio con Celia Guerin. Hábil en su oficio, tenía amigos y conocidos con los que le gustaba pescar y jugar al billar, y era apreciado por sus cualidades poco comunes y por su distinción natural, que explica por qué le presentaron un proyecto de matrimonio con una joven de la alta sociedad, al que se negó. En 1871 vendió el edificio a un sobrino. El amor al silencio y al retiro lo llevó a comprar una pequeña propiedad con una torre y un jardín. Allí instaló una estatua de la Virgen, que le había regalado la señora Beaudoin, trasladada más tarde a Buissonnets. Esta imagen fue conocida en todo el mundo como la Virgen de la Sonrisa. Celia Guerin nació en Gandelain, departamento de Orne, Normandía, el 23 de diciembre de 1831. Era hija de Isidoro Guerin, un militar que a los 39 años decidió casarse con Louise Jean Mace, 16 años más joven que él. De esta unión nacieron también Marie-Louise, la primogénita, fue monja visitandina, e Isadore, el más pequeño. Para los padres de Celia la vida había sido dura, lo que repercutía en su manera de ser, eran rudos, autoritarios y exigentes, si bien tenían una fe firme. Celia, inteligente y comunicativa por naturaleza, dice en una de sus cartas que su infancia y juventud fueron tristes como un sudario. A pesar de ello, cuando su padre, viudo y enfermo, manifestó el deseo de ir a habitar con ella, lo acogió y cuidó con devoción hasta que murió en 1868. Afortunadamente encontró en su hermana Marie-Louise un alma gemela y una segunda madre. Cuando se jubiló su padre, la familia se estableció en Alencon en 1844. La señora Guerin abrió un negocio que fracasó. La familia salía adelante con dificultad, gracias a la pensión y a los trabajos de carpintería del padre. En pocos años, la situación financiera se hizo muy precaria y no mejoró hasta que las hijas contribuyeron con su trabajo a cuadrar el balance familiar. Esta situación económica influyó en los estudios de las hijas. Celia entró en el internado de las religiosas de la Adoración Perpetua, aprendió los primeros rudimentos del punto de Alencon, un encaje de los más famosos de la época. Luego, para perfeccionarse, se inscribió en la École d'Intelliere. Mientras tanto, la hermana mayor se dedicó al bordado, con su madre. Celia conservó un excelente recuerdo de este tiempo. Se dedicó a la confección de dicho encaje.
Deseó formar parte de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, pero no la admitieron. Pidió luz al Señor para conocer su voluntad y el 8 de diciembre de 1851, después de una novena a la Inmaculada Concepción, escuchó interiormente las palabras, hacer punto de Alencón. Con la ayuda de su hermana comenzó esta empresa y ya a partir de 1853 era conocida como fabricante del punto de Alencón. En 1858 la casa para la que trabajaba recibió una medalla de plata por la fabricación de este encaje y Celia una mención de alabanza. Poco después, su hermana entró en el monasterio de la Visitación y tomó el nombre de María Dositea. Un día, al cruzarse con un joven de noble fisonomía, semblante reservado y dignos modales, se sintió fuertemente impresionada y oyó interiormente que ese era el hombre elegido para ella. En poco tiempo los dos jóvenes llegaron a apreciarse y amarse, y el entendimiento fue tan rápido que contrajeron matrimonio la noche del 12 al 13 de julio de 1858, 3 meses después de su primer encuentro. Llevaron una vida matrimonial ejemplar, misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión frecuente, participación en la vida parroquial. De su unión nacieron 9 hijos, 4 de los cuales murieron prematuramente. Entre las 5 hijas que sobrevivieron, Teresa, la futura santa patrona de las misiones, es una fuente preciosa para comprender la santidad de sus padres, educaban a sus hijas para ser buenas cristianas y ciudadanas honradas. A los 45 años, Celia recibió la noticia de que tenía un tumor en el pecho y pidió a su cuñada que, cuando ella muriera, ayudara a su marido en la educación de los más pequeños. Vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana hasta la muerte, en agosto de 1877. Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia, la hija mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresa, 4 y medio. Se trasladó a Lisieux, donde residía el hermano de Celia, de este modo la tía Celina pudo cuidar de las hijas. Entre 1882 y 1887 Luis acompañó a 3 de sus hijas al Carmelo. El sacrificio mayor fue separarse de Teresa, que entró en el Carmelo a los 15 años. Luis tenía una enfermedad que lo fue invalidando hasta llegar a la pérdida de sus facultades mentales. Fue internado en el sanatorio de Caen, y murió en julio de 1894. No estamos habituados a pensar en la santidad de un matrimonio, porque nuestra experiencia nos lleva a unir la santidad a un individuo. Juan Pablo II se atrevió a ir más allá de los esquemas, beatificando a Luis y María Beltrame Quattrocchi. Después, el Papa Benedicto XVI decidió añadir a ellos a los cónyuges Martín, a fin de mostrar a los padres y madres de familia de todo el mundo la grandeza de la vocación a la vida conyugal. Así se concreta la invitación de Juan Pablo II, es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este alto grado de la vida cristiana ordinaria. La vida entera de la comunidad eclesial y de las familias cristianas debe ir en esta dirección, Novo Millennio Ineunte, 31, y del Concilio Vaticano II, todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, Lumen Gentium, 40. Santos Louis Martín y Celia Guerin, padres de Santa Teresita. ¿Qué es lo que fascina de los esposos Martín? ¿Qué mensaje deja esta familia a la Iglesia y a la sociedad? Sin duda fascina la valentía de esta familia que, después de 19 años de matrimonio, ante la crisis económica que afligía a Francia, queriendo garantizar bienestar y futuro a sus hijos, halló la fuerza de dejar Alencón y trasladarse a Lisieux, como tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo, emigrantes en busca de lo que pudiera hacer más bella la vida y concreta la esperanza. Hay una belleza que emana de su trabajo artesanal emprendedor, Luis Martín, como relojero y joyero, y Celia Guerin, como pequeña empresaria de una taller de bordado. Junto con sus 5 hijas, emplearon tiempo y dinero en ayudar a quienes tenían necesidad. Su casa no fue una isla feliz en medio de la miseria, sino un espacio de acogida, comenzando por sus obreros. El matrimonio Martín nos recuerda que existe una ética que debe imbuir la vida de los empresarios, poniendo en el centro el valor de la persona humana, cf. Populorum Progressio, 42 a 44. Anima su testimonio cristiano de laicos, vivido dentro y fuera de las paredes del hogar, a través de la belleza de su vida, la fascinación de los sentimientos, la transparencia del amor, sabiendo dedicarse tiempo, porque el amor no es un trabajo para hacer deprisa, MNOL. El compromiso eclesial de los esposos Martín recuerda que la futura evangelización depende, en gran parte, de la iglesia doméstica,
Familiaris Consortio, 52, y tiene el sabor de la ternura. Volver al índice. Causa de canonización. Los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, Luis Martín y Celia Guerin, fueron declarados santos el 18 de octubre de 2015. El milagro que posibilitó la canonización fue el obrado en una niña española que nació de forma prematura y con gravísimas complicaciones, entre ellas, una hemorragia ventricular grado 4. Fue entonces cuando, ante la imposibilidad médica de sanarla, los padres se encomendaron al matrimonio Louis Martín y Celia Guerin, que habían sido beatificados recientemente. A partir de ese momento, la niña experimentó un restablecimiento asombroso y sin explicación médica alguna y hoy se encuentra perfectamente y sin la más mínima secuela. Se designó como fecha de celebración de los santos Luis Martín y Celia Guerin el 12 de julio, fecha en que contrajeron matrimonio. Volver al índice. Ceremonia de beatificación. Alrededor de 15.000 personas participaron el 19 de octubre de 2008 en la beatificación de los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, Louis Martín y Celia Guerin. Se escogió este día coincidente con el Domingo Mundial de las Misiones, dado que su hija Santa Teresita de Lisieux, es patrona universal de las misiones. El segundo matrimonio elevado conjuntamente a la gloria de los altares fue beatificado en una celebración eucarística presidida por el legado pontificio, el cardenal José Sareiva Martins, prefecto emérito de la Congregación para las Causas de los Santos, en la Basílica de Lisieux, Francia. Tras concluir el rito de beatificación con el que el Papa inscribió a los dos esposos conjuntamente en el libro de los Beatos, el cardenal portugués dio gracias a Dios por este testimonio ejemplar de amor conyugal. Este ejemplo, aseguró el purpurado, puede estimular a los hogares cristianos en la práctica integral de las virtudes cristianas, como estimuló el deseo de santidad en Teresa. El cardenal dejó paso a las confidencias en la homilía explicando que en el momento de la beatificación pensaba en mi padre y en mi madre, y en este momento, quisiera que vosotros también pensarais en vuestro padre y vuestra madre y que juntos demos gracias a Dios por habernos creado y hecho cristianos gracias al amor conyugal de nuestros padres. Louis Martín, 1823 a 1894, y su esposa Celia Guerin, 1831 a 1877, padres de 9 hijos, 4 de ellos fallecidos en tierna edad, fue el segundo matrimonio beatificado simultáneamente después de los italianos Luigi y María Beltrame Quattrocchi, fallecidos en 1951 y 1965 y beatificados en 2001 por San Juan Pablo II. El cardenal Sareiva Martins les presentó como un don para los esposos de todas las edades por la estima, el respeto y la armonía con que se amaron durante 19 años. Son también un don para los padres y para todos aquellos que han perdido a su esposo o esposa. La viudez es siempre una condición difícil de aceptar, reconoció. Louis vivió la pérdida de su esposa con fe y generosidad, prefiriendo el bien de sus hijos a sus gustos personales. Por último, dijo, estos esposos son un don para quienes afrontan la enfermedad y la muerte. Celia falleció de cáncer, Luis terminó su existencia a causa de una arterioesclerosis cerebral. En nuestro mundo, que trata de ocultar la muerte, nos enseñan a mirarla cara a cara, abandonándose en Dios, aseguró. Entre los participantes en la ceremonia de beatificación se encontraba Pietro Chiliro, un niño italiano de Monza, cuya curación inexplicable en 2002 fue atribuida a la intercesión de los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Nacido con una malformación de los pulmones, los médicos habían dicho que no podría sobrevivir. Su madre pidió su curación a Dios por intercesión de Luis y Celia. Una comisión científica reconoció como inexplicable su curación.